Escaparate. Cultura y entretenimiento. Historia. Música. Datos curiosos. Cine. Recomendaciones. Escaparate. Cultura y entretenimiento. Prepara la mochila La carga al 100%. y toda la actitud. Porque en Escaparate Siempre hay algo que hacer. ¿Qué onda, banda de Escaparate? Mi nombre es Adrián Molina y les doy la bienvenida a Escaparate Podcast, donde les compartimos temas culturales, históricos, artísticos y muchas más curiosidades. Hoy andamos bien alegres porque ya tenía rato que no hablábamos sobre comida. Porque sí, nos encanta tragar. Y qué mejor que algo que acompaña tanto para los desayunos como para las cenas y, por qué no, a cualquier hora del día en realidad. Hoy les platicaremos sobre el pancito. Esto basado mayormente en el artículo de Elsie Méndez en el sitio de lossaboresdemexico.com y también en el sitio correspondiente de México Desconocido, entre otras fuentes que pueden checar en nuestra página web. Y es que la panadería mexicana está llena de historias, creatividad y mucho sabor y una enorme variedad para escoger. Podríamos decir que la historia del pan en México comienza desde tiempos prehispánicos, ya que desde entonces se elaboraban tortitas de maíz para usos ceremoniales en ofrendas, pero sobre todo eran prendas de petición de mano y objetos de homenaje. Parte de la cosecha de maíz era utilizado para preparar tortillas llamadas cocoli, que quiere decir pan torcido, y una especie de empanadillas de maíz sin cocer llamadas huilocpali. Durante las ceremonias la gente se dirigía a sus terrenos con braseros en las manos y ofrendaban copal y comida a los dioses. Estas ofrendas eran en los primeros días del mes de mayo, cuando se recogía la cosecha, y se ofrendaban al dios Tlaloc, junto con pequeños panes de harina de amaranto revuelta con miel. Conforme a las necesidades, los indígenas desarrollaron instrumentos de molienda, como metates y morteros de piedra, que les sirvieron para transformar las semillas en harina. Inclusive algunos cronistas mencionan el consumo de pan de mezquite entre los chichimecas. Ya en la época virreinal, el trigo llegó a la Nueva España de forma furtiva en un cargamento de arroz enviado a Hernán Cortés, en el que se infiltraron unos granos de trigo. Cuando se dio cuenta de esto, ordenó inmediatamente que se siembren en sus tierras ubicadas en lo que hoy es Coyoacán. Y es así como empieza la relación de este cereal con la dieta mexicana, volviéndose uno de los alimentos infaltables en nuestra cotidianidad. El pan como industria en México inició en 1525, cuando se otorgan las primeras mercedes de tierra en Tacubaya a Rodrigo Paz, quien instaló un molino de trigo en esas tierras y luego otro más en Tlatelolco. De hecho, se dice que Juan Garrido, el esclavo de Hernán Cortés, quien después fuera liberado y que heredaría el solar, fue de los primeros panaderos de la época virreinal. La producción de pan con trigo criollo fue en hornos familiares y poco a poco se convirtieron en empresas que elaboraría el pan para toda la población. Las panaderías en el virreinato debían seguir reglas muy estrictas que regulaban el peso y el precio de las piezas, además de estar bien cocido y seco para que no se descompusiera. En 1531 España vive una terrible sequía que los obliga a consumir el trigo cultivado en sus colonias, lo que hace que los expendios de pan se hagan más populares. Aunque en un inicio los indígenas tenían prohibido consumir el pan, aprenden del oficio de panadero haciendo de este un arte en el que se mezclaron las tradiciones paganas y el ingenio de quienes entre sus manos fueron dominando un oficio que es respetado y admirado hasta nuestros días. El pan tenía diferentes calidades de acuerdo al tipo de grano con el que se elaboraba. El mejor era el floreado, o fino, que iba con mucho huevo, así con hartas ganas, y se vendía en las panaderías de los barrios céntricos de las ciudades donde vivían los españoles y criollos. En las panaderías se elaboraban panes de sal como el francés, el virote, el español y los pambazos, y de dulce como los hechos de hojaldre como campechanas, condes y banderillas estilo francés, y de ellas salían los repartidores con el pan acomodado en un gran cesto que cargaban sobre la cabeza para ofrecerlo por las calles. Con el tiempo, el pan para el pueblo, el corriente, que así se le decía, se permitió vender en las pulperías, que son las tiendas que después se convertirían en las famosas misceláneas. Ahí se vendían desde abarrotes hasta hilos para bordar, había de todo, incluyendo el pan. Además de la venta en panaderías y pulperías, las mujeres indígenas eran las encargadas de vender el pan en los mercados y plazas. Estas piezas de pan se vendían por cuartillas, tlacos y pilones. Esto último surgió para cubrir la falta de moneda fraccionaria con que se efectuaban las compras menudas y siguieron vigentes hasta el siglo XVIII. Fue tanto el auge del pan que se convirtió en parte de la dieta diaria.
El ingenio de los panaderos mexicanos dieron vida a una panadería excepcional que con el tiempo se convertiría en un tesoro culinario de nuestra cocina. A fines del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, franceses e italianos, talleres de donde el jefe de familia es el maestro y sus hijos los pupilos. También es importante mencionar que en el mundo conventual novohispano la panadería tuvo un papel destacado, ya que fue base de la alimentación diaria, símbolo de caridad y consuelo para los necesitados, y también formó parte del sustento de las congregaciones religiosas. En algunos conventos del siglo XVI se encontraron restos de hornos, ya que allí cocinaban su propio pan para agasajos y fiestas de las comunidades religiosas. En el convento de San Jerónimo, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII realizó una transcripción de 37 recetas del libro de cocina del claustro, de las que la mitad eran de panes. Los conventos de la Concepción y de Santa Catalina de Siena elaboraban empanadas, el de Nuestra Señora de Guadalupe y el de San Bernardo bizcochos y tostadas. El de Santa Teresa la Nueva era especialista en marquesote de rosca. Santa Clara y Santa Mónica eran famosas por sus rosquillas de almendra y los crujientes polvorones. En Querétaro, las monjas franciscanas de Santa Rosa de Viterbo tuvieron la creatividad de elaborar las crujientes puchas, en forma de concha con sabor a anís, decoradas de glacé de colores. En fin, la panadería por toda la Nueva España en esta época se manifiesta como una actividad económica importante. Para el siglo XX la Ciudad de México ya contaba con afamadas panaderías, ya que la mecanización de la industria permitió la elaboración de pan blanco de forma más rápida gracias a las revolvedoras. Este tipo de pan fue el que más se vendía en los anaqueles de los expendios desde 1922. Tiempo después se ofrecería también bizcochería, que es el pan dulce. Pero la competencia se vuelve más ruda, especialmente en la venta de bolillos, por lo que las panaderías empezaron a ofrecer bolillo caliente recién salido del horno cada 20 minutos. Así que la gente se iba por el que lo acababa de sacar en vez de ir por pan que ya tenía horas en el anaquel. Y es que cómo no preferir un bolillito recién salido. A partir de los años 40 las panaderías se transforman de pequeños negocios familiares a industrias. La forma en la que se vendía el pan era mucho más personalizada, ya que la gente iba seleccionando su pan en el mostrador mientras el encargado lo iba colocando en la charola y luego se pagaba en la caja. Sin embargo, en los años 50 cambió la forma de venderlo, ya que se implementaron los anaqueles donde la gente lo iba tomando, usando el sistema de autoservicio, lo que permitió que la compra fuera más dinámica y se incrementaran las ventas. Pero también usted, señor, agarre las pinzas, no con la manota. La modernización fue penetrando en las remodelaciones de las panaderías y expendios que poco a poco fueron cambiando de imagen y mejorando los procesos para la elaboración del pan en México. Por su parte, las tradiciones paganas y costumbres populares se vieron reflejadas en la panadería, así como tampoco podemos dejar fuera la importancia de panes populares a los que normalmente se les conoce como pan de fiesta. Y es que a lo largo y ancho de la República tenemos el pan de pulque, por ejemplo, que se elabora con una mezcla de harina de trigo, manteca vegetal, azúcar, huevos, levadura y por supuesto el tradicional pulque. Este es un pan tan popular que no puede faltar en la mayoría de las festividades de los pueblos. Entre sus variadas formas encontramos al cartucho, llamado así por su forma triangular, y el redondo, porque es redondo. Y también tenemos el que tiene una costra de chocolate y copete amarillo, al que se le llama bonete o picón. Otro de los panes de fiesta es la tradicional rosca de reyes, proveniente de una costumbre romana. En un principio era rellena de nata y se adornaba con ate, pasas y nueces. Actualmente ha tenido sus variaciones y cada 6 de enero se parte en los hogares mexicanos y se come acompañada de una taza de chocolatito caliente. Dentro de este grupo también está el pan de muerto, elemento indispensable en las ofrendas del 2 de noviembre. Para esta importante fecha se elabora de diferentes formas según las regiones de México. En Chiapas se hacen turuletes, que son bizcochitos como los polvorones, los tlacotonales de Puebla, que es un pan redondo en forma de muñeco, en Tlaxcala el pan totepo, que es redondo y pequeño, y el pan de ánimas en forma de lenguas, blanco y colorado. El estado de Oaxaca, por su parte, desborda la creatividad panadera para la celebración de muertos y hacen en forma de caras, manos y pies de las ánimas. Estos son llamados regañadas, de pasta hojaldrada y se utilizan en la ofrenda del Valle de Oaxaca, espolvoreados de azúcar. La panadería mexicana es parte de nuestra cultura y tradiciones. México es el país con más variedad de pan debido a las herencias y fusiones culinarias que ha vivido nuestra gastronomía desde la época prehispánica. Durante el virreinato, más adelante con la influencia francesa y otras influencias que se dieron a lo largo de los años por diferentes regiones del país. Y es que desde los nombres, la presentación y por supuesto el sabor,
los panes en México son de los mejores. Y entre ellos encontramos conchas, magdalenas, moños, cañones, chilindrinas, corbatas, panqués, cuernitos, orejas, cochinitos, almejas, besos, barritas, ladrillos, condes, cocol, gendarmes, borrachos, huesos, alamar, rosca de canela, amores, trenzas, banderillas, hojaldras, ojo de buey, volcanes, polvorones, teleras y bolillos, entre muchos otros. También se debe destacar el trabajo de los maestros panaderos, que son una figura tan importante que refleja tradición, costumbres y trabajo duro. Hasta nuestros días, la panadería mexicana sigue siendo símbolo de identidad y cultura viva de nuestra gastronomía nacional. Tanto así que incluso hasta la fecha se siguen creando diferentes platillos, postres y por supuesto nuevas piezas de pan. Ahí tienen las manteconchas y todos sus derivados, por ejemplo. Y pues hasta aquí le dejamos por hoy, porque la neta a mí ya se me antojó un pancito y voy a ir por él. ¿Me acompañan? ¿Qué dicen, Voy a salir por el pan, Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Mientras, coméntenos por favor cuáles son sus panes favoritos. En redes sociales nos pueden encontrar como @escaparatecye y en nuestra página web como escaparatecye.com. Ahí pueden checar también una entrada sobre el origen de algunos de los panes más comunes y sabrosos. Síganos para que no se pierdan de nuestro contenido y de paso les invitamos a darle una escuchada a nuestros episodios anteriores de Escaparate Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, Spreaker, iHeartRadio y Google Podcast. Y si quieren escuchar los episodios más antiguos, vayan a nuestro canal de YouTube, Escaparate Cultura y Entretenimiento, ahí nunca falla. Nos apoyarían un chorro montón compartiendo, por favor. Recuerden que en Escaparate siempre hay algo que hacer. Muchas tardes, buenas gracias. Mi nombre es Adrián Molina. Hasta la próxima.